A ver muchachos, por acá, circunferencia trigonométrica 1. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos básicos, los cuales nos van a ayudar a entender un poquito más cómo trabajar con la circunferencia, ¿no? La circunferencia trigonométrica es aquella circunferencia que tiene como centro, así vamos a definirlo sencillamente, ¿no? El centro es el origen de coordenadas y obviamente su radio es la unidad. También se llama circunferencia canónica, recuerda eso, ¿está bien? Bien, ahora A se llama el origen de coordenadas y su punto 1,0, ¿no? Abscisa 1, ordenada 0. B, origen de complementos. A', origen de suplementos. Pero, profe, ¿y B'? B' no necesariamente tiene un nombre, ¿ya? Déjalo ahí nada más, ¿ya? Ahora, recuerda, AM es un arco. AM es un arco. Si está en este sentido, en sentido antihorario, obviamente ese arco va a ser positivo. Si está en este sentido, desde el origen de arcos, obviamente, ¿ya? ¿Correcto? Obviamente va a ser negativo. ¿Está bien? Negativo. Ahora, acá hay algo que quiero que entiendas. Que las medidas de los arcos, la medida de los arcos de la circunferencia trigonométrica son números reales. Recuerda, números reales. Es decir, este numerito, este arco mide teta, ¿correcto? Pero ¿qué relación tiene con su ángulo central? Lo siguiente, que el ángulo central va a ser el mismo valor numérico, pero le aumentas el radian. Recuerda, número real, cualquiera, entonces el ángulo central va a ser, le aumentas el radian. Y nosotros trabajamos generalmente con esto, ¿no? ¿Está bien? Listo, otra vez, mira, para que me entiendas. Profe, si yo tengo un ángulo por acá, mira, un arco mejor dicho, por acá, 2. Profesor, si este arco es 2, allá. Entonces, este ángulo, ¿cómo va a ser? Según lo que te acabo de decir, 2 radianes. ¿Correcto? Por decirlo así, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Número real, el ángulo central le aumenta ese radianes. Es decir, mira, tú por acá puedes trazar una línea imaginaria, ya una recta numérica imaginaria, ¿correcto? Donde acá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si tú jalas hacia acá, hacia la circunferencia, tratando de envolver, digámoslo así, ya, el 2 está por acá, lo envuelves, va a estar por acá. El 2 es un número real, pero yo no trabajo con el 2, sino yo trabajo con quién. Nosotros vamos a trabajar con su ángulo central, o sea, 2 radianes, en este caso, ¿no? Listo. A ver, entonces, lo que te acabo de decir, más simple. Todo número real, ¿ya? Representa en la circunferencia trigonométrica un arco en posición normal. Y viceversa. Ojo, todo número real me representa un arco en posición normal. Y viceversa. ¿Correcto? Ya sabes que nosotros trabajamos con... ¿Qué cosa? Vamos a trabajar con el ángulo central. ¿Está bien? Entonces, es decir, por acá, que la razón trigonométrica del arco, mira, la razón trigonométrica del arco es igual a la razón trigonométrica de su ángulo central. ¿Y cómo se trabaja eso, profesor? Míralo, ¿no? El arco, ¿cuánto mide el arco en este caso? Yo le he puesto teta. Teta. La razón trigonométrica de teta es igual a la razón trigonométrica de su ángulo central. Su ángulo central tiene que estar en teta radianes. Es decir, que si el arco mide 2, por acá la razón trigonométrica de 2 es igual a la razón trigonométrica de 2 radianes. Ejemplo, seno de 30, no me digas un medio, por si acaso, no me digas un medio, seno de 30 no es un medio. ¿Cómo se trabaja acá? Seno de 30 radianes, según lo que te acabo de mostrar. Y obviamente acá, para que calcules el seno de 30 radianes, ya bueno, ya lo llevas al sistema internacional o lo conviertes y ahí recién haya su razón. Ojo, pero profe, usted me ha dicho que el seno de 30 es un medio. No, el seno de 30 grados, 30 grados, acá es seno de 30, un número real. Entonces, según la proposición, es esto ahí. No vayas a caer, por si acaso. Otra vez, si yo tengo acá seno de pi cuartos, entonces acá sería seno de
pi cuartos radianes. Y seno de pi cuartos radianes creo que es seno de 45, ¿no? Porque ya eso ya es conocido, ¿sí o no? 45. Seno de pi cuartos radianes es 45 grados, ¿sí o no? Listo, eso ya es conocido. Ojo, no te confundas, ¿ah? No te confundas. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió esa parte? Por acá. Líneas trigonométricas entonces. Línea seno. La línea seno es aquel... Las líneas trigonométricas son segmentos orientados hacia el ángulo, mira, ya sean positivos o negativos. En este caso, al arco, mejor dicho, al arco, ¿ya? En este caso, línea seno. Yo tengo mi arco hacia acá. La línea seno es una perpendicular trazada hacia el eje X. Recuerda, perpendicular trazada hacia el eje X. Recuerda eso, otra vez. Línea seno es una perpendicular trazada hacia el eje X. Trazamos la perpendicular, acá está. Ahí está, perpendicular. Segmento orientado, te dije, ¿no? Esto va acá, entonces ahí. A este señor le vamos a llamar seno de teta. Por acá igualito. Hacia acá, segmento perpendicular hacia el eje X. Perpendicular acá. Ahí está. Perpendicular. ¿Correcto? Perpendicular. A este señor, a este segmentito orientado hacia arriba se le llama seno del arco alfa. ¿Correcto? En este caso, como están hacia arriba y es un plano cartesiano, hacia arriba son valores positivos. Ojo, valores positivos, ¿ya? Valores positivos del seno. Por acá, profe, línea perpendicular, ahí está, hacia el eje X, ahí está, perpendicular hacia el eje X. ¿Ya lo viste? Perpendicular. Pero profe, ¿por qué hacia abajo? Porque el arco está hacia acá, entonces me tengo que dirigir hacia ese puntito, hasta este punto, ¿correcto? Este señor va a ser el seno de ¿quién? Seno de beta. Pero en este caso, el seno de beta, los valores del seno de beta, ¿quiénes son? Van a ir hacia abajo y hacia abajo son negativos. Ojo, hablar del seno negativo, los valores del seno son negativos, no es lo mismo que hablar esto, ¿eh? Acá decimos que el seno, que este acá es el opuesto, ¿eh? Del seno de beta. Ojo, ten cuidado, esto no es lo mismo que esto. Acá son todos los valores negativos, ¿correcto? Acá este es otra cosa, el opuesto de este señor. Por ejemplo, si seno de beta es menos 1, el opuesto sería 1, ¿correcto? No confundas con esto, ¿eh? No, estos son diferentes. Bien, ¿qué más? Lo que quiero que me entiendas es que tú hagas una analogía, mira. Este puntito me representa, yo lo represento acá, seno de alfa, ¿correcto? Este puntito me representa acá, seno de beta, ¿correcto? Acá lo traslado hacia el eje Y, este me representa el seno de ¿quién? Seno de teta. Esto es bien importante porque ya acá, si nosotros sabemos ubicar hacia el eje X, hacia el eje Y, vamos a encontrar qué arco es mayor, qué arco es menor, ¿correcto? Tenlo en cuenta, ¿ya? Tenlo en cuenta. Por eso más adelante vamos a ver eso. Entonces, profe, ¿pero acá quién es mayor? ¿Seno de teta o seno de alfa? Como yo ya proyecté acá, ya proyecté hacia acá y ya proyecté hacia acá, dime quién es mayor. No te fijes necesariamente por el segmento, ¿ah? Necesariamente por el segmento no. Sino, trasládalo hacia el eje Y. Traslado hacia el eje Y, lo traslado hacia el eje Y, y ahí recién comparo. Es como si estuvieras comparando esto, mira. Hacia arriba, ¿qué hay? Profe, hacia arriba hay números positivos. Más 1, más 2, más 3, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Hacia abajo, 1, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Correcto? Lo mismo por allá. Hacia la derecha, números positivos. Hacia la izquierda, números negativos. ¿Sí o no? ¿Correcto? Los vemos acá. ¿Quién es mayor? Profe, como son números positivos, el mayor es el que se está alejando más, ¿no? O sea, el seno de teta es mayor que el seno de alfa. ¿Correcto? ¿Quién es mayor? ¿Este o el de abajo? ¿Quién es mayor? ¿Seno de alfa o seno de beta? Ah, seno de beta, haciendo mi analogía, el seno de beta está por acá. Y hacia abajo están números negativos.
¿sí o no? Ya se arreglan números positivos. Y obviamente un número positivo es mayor que un número negativo. Ten en cuenta eso. Ya se nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios, ¿ah? Por si acaso. Por si acaso. Bien. Listo, ¿entendiste? Entendiste entonces. Pero hay algo más. Profe, si usted me está hablando de que este segmento son los valores positivos del seno. Yo quiero cuánto mide ese segmento. Pues es como si tuvieras esto, pues, ¿no? A ver acá. Este acá es punto 5. Dime cuánto mide este segmento. 5. Este punto de acá es el menos 3. Dime cuánto mide este segmento. Ah, profe, le tengo que sacar el valor absoluto a este menos 3. Ya sería 3, ¿sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ya? Para que entiendas. A ver. Distancia. Segmento. ¿Cuánto mide este segmento, profe? Profesor, como en este caso, como para arriba son números negativos, el mismo. Seno de alfa. Acá está el detalle. Cuando es hacia abajo, hay más problemas, mira. Profe, hacia abajo, yo sé que hacia abajo es el seno de beta, y el seno de beta son los valores negativos. Cuando son valores negativos, ¿cómo pasa acá? ¿Cómo es la distancia? Cuando son valores negativos, la distancia es el opuesto, ¿sí o no? ¿Verdad? Recuerda, cuando son números negativos, la distancia de ese segmento, es el opuesto de este puntito. ¿Quién es el opuesto de este seno de acá? Seno de beta. ¿Quién es el opuesto? Ah, el opuesto sería menos el seno de beta. ¿Correcto? Esa es la distancia. ¿Está bien? Ahora sí, recuerda, esto significa opuesto, no significa negativo. Negativo significa esto. ¿Correcto? Este es el opuesto de ¿quién? Del de acá. Es decir, por ejemplo, seno de beta que sea menos un tercio. Seno de beta que sea menos un tercio. Entonces, ¿la distancia va a ser menos un tercio? No, ¿sí o no? La distancia va a ser un tercio. Ahí está. Un tercio. El opuesto de esto se simboliza así. ¿Correcto? Ahí está. Para que me entiendan. El opuesto de un tercio se simboliza así, mira, menos un tercio. El opuesto. Ahí está. El opuesto acá, menos por menos, es más, se convierte en la distancia positiva. Tenlo en cuenta, porque eso nos va a ayudar a resolver varias dudas, ¿ah? Por si acaso. Bien. Y la línea coseno también es un segmento orientado, pero en este caso nos vamos a dirigir hacia el eje Y. Eje Y. X, Y. ¿Ya? Perpendicular. Si acá trazamos una perpendicular hacia el eje X, en este caso trazamos una perpendicular pero el eje Y. ¿Ya? Entonces acá, mira. Profe, viene así, entonces esto va a ser así. Ahí está. Perpendicular. Este va a ser coseno de alfa. Ya sabes. Pero dime, el coseno de alfa. Profe, el coseno de alfa apunta hacia allá. Y para acá son números negativos. Entonces acá, valores negativos. ¿Correcto? Por acá también. Hacemos lo siguiente. Trazamos la perpendicular. Ahí está. Perpendicular. Vamos a trazar la perpendicular. Profe, ¿y hacia dónde va orientado? ¿Hacia dónde va? Ah, ya. El arco alfa, el arco teta va así. Entonces, el coseno también va hacia allá. Ahí está. Apunta hacia allá. ¿Correcto? Y esto va a ser coseno de teta. Pero como está hacia allá, profesor, y hacia allá, hacia mi lado derecho son números positivos. Entonces, el coseno va a tener, ¿qué cosa? Valores positivos. Profe, ya más o menos lo estoy entendiendo. Si no lo entiendes, como decimos en este caso, vamos a llevarlo hacia, en este caso, cuando estás son segmentos orientados así, ¿verdad? Lo traslado hacia el eje Y. En este caso, como son segmentos hacia allá y hacia acá, son paralelos al eje X, lo voy a trasladar ¿a dónde? Hacia el X. Esto lo traslado así. Ah, ya, profesor. Este puntito, ese puntito, es el coseno de teta. Lo traslado. Este puntito es el coseno de alfa. ¿Quién es mayor? ¿Coseno de teta o coseno de alfa? Ah, profe.
usted dijo que cuando yo hago mi analogía, a esta analogía, por acá están los X positivos, X negativos, Y positivos, Y negativos, ¿correcto? Para allá positivos, 1, 2, 3, 4, etc. Por allá negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí o no? Negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Profe, si coseno más o menos está por acá, digamos, coseno me sale ahí, hacia allá negativo. Coseno de teta está por acá. ¿Quién es mayor? ¿Un positivo o un negativo? Un positivo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces tienes que recordar eso, ¿ah? Recordar eso. Vamos con la distancia. Trabajamos con distancia. A ver, ¿cuánto mide todo esto? Si me entendiste. Ah, profe, como tuviera esto. ¿Sí o no? A ver, si el punto es menos 3, ¿cuánto vale la distancia? El opuesto de menos 3. El opuesto de menos 3 se simboliza así. Un negativo adelante. ¿Sí o no? Un negativo adelante. Entonces sería, ¿quién? 3. ¿Sí o no? Ah, profe, esto está acá. Los valores de coseno son negativos. Entonces la distancia va a ser el opuesto de ese coseno, ¿no? Y el opuesto se simboliza así. Coseno de alfa. Ya sé que coseno y alfa tienen valores negativos. Valores negativos con este positivo, perdón, valores negativos con este menos, menos por menos, más, y la distancia obviamente siempre es positiva. ¿Está bien? Listo. Profe, acá, ¿cuál es la distancia? Distancia, ¿cuánto mide ese segmento? Ah, ese segmento, ¿cuánto va a ser, profe? Apunta a la derecha, y a la derecha son números positivos. Ah, profesor, si son números positivos, si supongamos que es 3, la distancia es 3, porque es positivo, ¿verdad? Ahí no hay que ponerle ni el opuesto, nada, ¿no? Entonces, si es 3, si es coseno, la distancia también es el coseno de teta. Mira la diferencia. Profe, ya me confundió. Solamente es la analogía con tu plano cartesiano nomás, hijo. ¿Ya? Con tu plano cartesiano. Y te va a salir todito. ¿Ya? Plano cartesiano. Recuerda, este puntito lo traslado acá, este es el seno. Este puntito lo traslado acá, seno. Este puntito está acá, lo traslado acá, coseno. Entonces trabajo en esta recta. ¿Ya? Y verifico para arriba positivos, para abajo negativos, y verifico quién es positivo, quién es el negativo, quién es mayor, quién es menor. Lo mismo, profesor, traslado acá coseno y trabajo con esta recta numérica, ¿correcto? Y verifico para allá positivos, para allá negativos, y miro quién es mayor, quién es menor. ¿Está bien? Listo, observación. Si a ti te pidieran, no sé, ubicar los números reales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo puedes hacer, ¿ya? O también si que te piden ubicar los números reales, no sé, pi cuartos, 7 pi cuartos, ojo, números reales, ¿ah? Recuerda, por acá, pi ¿cuánto vale? Pi vale 3,14, es un número real, pero recuerda, pues nosotros no trabajamos con pi, ¿verdad? Nosotros para calcular una razón trigonométrica, ¿con quién trabajamos? ¿Con el arco o con su ángulo central? Ah, con su ángulo central, ¿sí o no? Profe, el arco es un número real, cualquiera. El arco puede ser un número real cualquiera, pero yo no trabajo con el arco. Yo me voy con la razón trigonométrica de quién? De su ángulo central de ese arco. Y curiosamente, numéricamente son iguales, solo que al arco, a ese número igual, le agrego radianes. ¿Se entiende? Es decir, si quiero ver pi, el arco, ¿cuánto va a ser? El arco es este, ¿ah? Recuerda, el arco es este. Perdón, el arco es 2, su ángulo central 2 radianes. El arco es pi, su ángulo central pi radianes. Recuerda eso, ¿ah? Recuerda eso por si acaso. Y ahí a partir de ahí ya tiene sentido hablar de razones trigonométricas, ¿verdad? De ángulos o de arcos en posición normal, ¿ah? Recuerda eso. Bien, a ver, ¿dónde estaría el 1? Yo quiero ubicar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 1, más o menos 0, 1, ¿no? Por acá. 1. El 2, este puntito es 1,57. Avanzo, 2 más o menos por acá. 2. Pero, profe, ¿por qué el 1 está más alejado que el 2? Ah, acá tienes que ser preciso. Del 1
el arco 1, para llegar al arco 1,57, ¿cuántos decimales hay? 0,57. De 1,57 para llegar al 2, ¿cuántos decimales hay? 0,43. Entonces, esta distancia debe ser menor que la otra. ¿Sí o no? Ahí está. 1, 2, 3. 3, por acá más o menos está. 3. ¿Sí o no? 4. 4,71 está por acá, entonces 4 por acá debe estar, ¿no? Vamos a poner acá. Arco 4. Estamos yendo en sentido horario, ¿no? En sentido antihorario, perdón. Ahora, 5. 4,71, entonces 5 un poquito más. Acá está el 5. 6. Este es 6,28, entonces el 6 va a estar acá. ¿Correcto? Ojo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 son números reales. Reales. Si a ti te pidieran decir ¿cuál de estos arcos es el mayor? Obviamente, como son números reales, ¿quién sería el mayor? El 3. ¿Sí o no? El 3 de acá hacia arriba. Pero de acá hacia abajo, ¿quién sería el mayor? Como son números reales. El 6. Ojo, números reales, ¿ah? Si no te dicen nada detrás a la línea seno, a la línea coseno, entonces de frente. Como tú estás ubicando arcos, ¿verdad? Una circunferencia trigonométrica. Y los arcos, ¿qué cosa? Son números reales, ¿ya? Son números reales, entonces tiene sentido hablar de que 1 es menor que el 2, el 2 es menor que el 3 es menor que el 4 es menor que el 5 es menor que el 6, en medida de arcos. Si ya te piden razones de seno, coseno, tangente o cotangente, ya es otra cosa. Ten en cuenta eso, ¿ah? Por ese caso. Entonces, otra vez, profesor, y si me pidieran graficar pi quintos, ¿dónde estaría pi quintos? Ah, pi quintos. Si acá es pi medios, pi quintos es mucho menos, ¿no? Más o menos por acá. ¿Sí o no? Si te pidieran graficar 7 pi quintos, profe, lo llevo a 180. Ojo, esto no es 180. Este pi no es 180. Este pi, ¿quién es? 3,14. 3,14 entre 5 lo multiplicas por 7 y lo vas ubicando. ¿Está bien? Ya eso depende de ti. Recuerda que este pi es un número real y pi no vale, no es 180 grados, ¿ah? Esto sí. Esto de acá sí es pi radianes. Ah, profesor, esto sí. Este ángulo central sí es, ¿qué cosa? 180 grados. Pero el arco es pi. Ten en cuenta eso, por eso acá está la diferencia. Arco, teta, ángulo, teta radianes. Arco 2, ángulo 2 radianes. Tienes que tener en cuenta eso. Y por ahí, más adelante seguro, ya en años posteriores, vas a poder tú solito demostrar de que si tú tienes un arco, de esta manera, mira, yo tengo un arco por acá. Vamos a ponerle en este caso 4. Ah, profesor, acá. Obviamente posición normal, ¿eh? Obviamente. Profe, 4. Ese arco es 4. Entonces, este de acá, X, Y. Este puntito pertenece al plano cartesiano y tiene la forma de X, Y. ¿Sí o no? Pero ahora, como te digo, tú vas a llegar a demostrar que el X, la abscisa va a ser tu coseno. ¿De quién? De tu arco. Punto y coma. Y la Y va a ser tu seno. ¿De quién? De tu arco. 4. Pero profe, positivo o negativo, no importa. Todavía no te importa. Solamente estás tú hallando las coordenadas. X es coseno de 4 y Y coseno de 4. Generalizamos. Si yo tengo un arco cualquiera, voy a ponerle alfa. Entonces acá, las coordenadas en este punto van a ser coseno de alfa y seno de alfa. ¿Entendiste? ¿Cuáles serían las coordenadas acá? Ah, las coordenadas de m. Si me entendiste esto, ¿cómo sería? La coordenada de m sería, ahí está, coseno de teta, exacto, del arco teta, ¿está bien? Coseno del arco teta, punto y coma, seno del arco teta, ¿correcto? ¿Qué coordenadas tendría acá? Ah, fácil, profesor. Coseno de 2, seno de 2. ¿Se entiende? Muy bien, entonces en otras palabras te quiero decir que el coseno de alfa, el coseno va a ser la abscisa y el seno la ordenada. Por eso, mira, ve, el seno se grafica en el eje de las ordenadas.
ordenadas. Y el coseno se grafica en el eje de ¿qué? De las abscisas. ¿Te das cuenta? Muy bien, señores. Por acá, con esto vamos a resolver nuestros ejercicios.